Ya, buenos días a todos y sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de psicoeducación que damos en conjunto con la Xochitap, Círculo Polar y Xochitap, bajo la presidencia del doctor Jorge Cabrera, quien imparte estas sesiones de psicoeducación. Hoy tendremos al terapeuta ocupacional Leonardo Estrada. Y contarles que para nosotros la psicoeducación es uno de nuestros pilares fundamentales, conjunto con los vínculos que trabajamos y con la esperanza también, y nos capacitamos a nosotros mismos y a todos los que se nos acerquen con la idea de mejorar nuestra calidad de vida. Desde esta perspectiva les comento que hemos formado un comité de rescate y contención, de acompañamiento y contención, para atender a los pacientes que se sienten aún vulnerables por convivir con el TAP. Bueno, contarles un poco que ha sido una experiencia muy bella, porque han llegado familias obviamente con experiencias y con historias muy duras, y familias completas, y con este trabajo que ha sido de trabajar la psicoeducación y trabajar desde los vínculos y la esperanza ha sido un trabajo hermoso, ver cómo ellos han mejorado, cómo ellos han incorporado la esperanza y ver que a través de esto hay reparación, ¿cierto? Siempre en conjunto con la psicoeducación hay momentos de mejorar y de crecer como familia en conjunto con las personas que convivimos con TAP. Ha sido un trabajo bello, de verdad, muy lindo. Personas que sienten que simplemente no hay salida, no hay muchas veces remedio, que no hay maneras de mejorar, cansadas, agotadas, y haciendo este trabajo en conjunto ha sido muy lindo, con una adherencia claramente siempre a la farmacología, a profesionales capacitados y especializados. Tenemos también gente que nos colabora, profesionales de la salud, con nuestras horas polares, y les agradecemos a esos psicólogos y psiquiatras ese aporte que han hecho. Son horas polares sin cobro alguno para personas que no tienen recursos económicos, sobre todo con esta pandemia, que toda la gente se ha visto muy golpeada en ese aspecto. También me gustaría invitar, porque si bien la psicoeducación, los vínculos y la esperanza es como esta ecuación de amor para que las personas mejoren, ¿cierto? Y se sientan mejor y puedan romper el estigma y tener inclusión en la vida, necesitamos más gente que se nos una, ¿cierto? Desde acompañantes, los acompañantes son familiares y personas que convivimos con TAP, y también profesionales de la salud. Así que los invito a ser parte de esta ecuación de amor, ¿cierto? A que se unan con nosotros para poder ir creciendo e ir ayudando a muchas personas que lo necesitan. La demanda es mucha, el Círculo Polar está creciendo todos los días, y en cuanto más seamos, más fuertes seremos para enfrentar todo este estigma y para llevar la psicoeducación y la esperanza y nuestros vínculos TAP a todas partes. Así que les agradezco y dejo nuestra invitación para que se unan a nuestro equipo, a nuestra ecuación de amor, y muchas gracias. Y contarles también que durante esta charla, las personas que quieran realizar preguntas lo hagan y se dirijan a Francisco Encina, y que por favor las preguntas las hagan durante la presentación. Él ahí las va anotando y después le hace las preguntas al profesional. ¿Ya? Así que muchas gracias y los dejo con nuestra presidenta, con Karen Hernández. Sí, hola, bienvenidos una vez más a esta sesión. Queremos dar algunas normas de la charla para el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. En esta oportunidad, el tema es el manejo del estigma en la participación ocupacional por el profesional Leonardo Estrada, terapeuta ocupacional. Él es licenciado en Ciencias de la Universidad de Chile, instructor de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud CIF. Formato en el modelo de ocupación humana y el proceso de remotivación. Las normas del funcionamiento de este grupo es de confidencialidad sobre los temas tratados en esta sesión, el respeto de las opiniones, pueden hacer sus consultas o hacer comentarios también en el chat. Asistencia regular es muy importante para que puedan entender y aprender sobre lo que es el trastorno bipolar, y su participación, por supuesto, es muy importante para todos. Bueno, hoy, como pueden ver, ahí está el programa del ciclo de charlas del año. Estamos
en, en el número 7, terapia ocupacional y manejo del estigma. Entonces, ahora vamos a pasar con nuestra presidenta del Círculo Polar, Flavia Álvarez, que va a dar algunas palabras al grupo y luego vamos a comenzar con la sesión. Sí, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta, Leonardo, de volver a verte en el Círculo Polar. Creo que tu charla fue una de las más motivantes del año pasado, entonces una alegría volverte a ver. Hablas con mucha pasión, escoge muy bien las palabras y bueno, me quedó del año pasado dos conceptos muy importantes que a mí me ayudaron mucho a haber escuchado y entendido estos dos conceptos. Uno sería la restricción histórica de fracasos que se repiten en familias, y me hizo ver cuáles eran los fracasos que se repetían en mi familia, y lo otro, los elementos de seguridad de un paciente TAP, ¿no? Los elementos de seguridad serían aquellos elementos que hacen que mi amor TAP, en el caso de mi hijo, se siente seguro, y que a veces no son compatibles con las necesidades de la vida, ¿no? Un elemento de mi hijo que se siente muy seguro, por ejemplo, una de sus actividades que le deja sentirse cómodo en la vida es viajar y desconectarse totalmente del sistema y quedar totalmente aislado. Entonces, eso no es muy compatible con tener un trabajo, con tener una vida que se encaje dentro del sistema. Pero yo, después que te escuché, paré de resistir este elemento de seguridad de mi hijo y empecé a escuchar este elemento de seguridad. ¿Por qué él quería viajar? ¿Por qué quería desaparecer de nuestro sistema familiar? Y empecé a ver lo que faltaba en nuestro sistema familiar y me di cuenta que estábamos fallando con él. Me di cuenta que faltaba elementos de seguridad para él dentro de mi propio contexto familiar y traté de identificar en mí qué es lo que yo podría cambiar para que él encontrara cerca nuestro, de los que lo amamos, esos elementos de seguridad que él encontraba tan lejos en sus viajes. Y me ha funcionado. Yo he podido detectar algunos tips en la misma comunicación, por ejemplo, algunos tipos de hostilidad que estaban presentes en nuestras comunicaciones como familia. Hemos corregido, estamos pagando un precio no menor por cambiar muchas cosas, pero ha resultado, y he sentido que esos elementos de seguridad que para mi hijo estaban tan lejos de su hogar, ahora él encuentra algunos aquí cerca. Entonces, te agradezco enormemente porque del año para acá, del año pasado que te escuché para apliqué lo que escuché en tu charla, Leonardo, y ha sido realmente muy grandioso, muy potente en nuestras vidas y para mi amor TAP. Eso. Entonces, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que todos aprovechen y disfruten y que les sirva tanto como me sirvió a mí. Fue muy potente la charla de Leonardo. Y muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras, Flavia. Me pone muy contento saber que hubo un impacto en el bienestar de las personas, que eso es lo que yo creo que persigue poder conversar de esto, poder impactar en la vida de forma positiva. Imagínate el cambio en el estilo de vida de tu hijo y en el estilo de vida de ustedes como familia, eh, identificando que tal vez en la forma particular de ser de tu hijo, la intimidad, los espacios de intimidad resultan una seguridad y que eso también lo ayuda a equilibrar y llevar mejor una vida que tal vez para muchos puede ser demasiado estimulante, demasiado cargada, entonces uno puede descansar. Qué bueno que pueden llegar a un equilibrio, que eso es lo importante, una buena comunión. Me alegra mucho escuchar eso. Y bien, me imagino que ya tal vez podríamos, no sé si me estoy adelantando los pasos, tal vez podemos No. comenzar. Vamos a comenzar ahora contigo, Leonardo, pero antes volver a recordar a la gente, a los invitados, que pueden hacer las preguntas directamente a Francisco Encina en el chat
y por favor hacerlo durante la sesión, porque muchas veces lo hacen al final y él no alcanza a revisar todas las preguntas. Entonces, vayan, en la medida que vayan teniendo sus dudas o preguntas, se las van haciendo directamente a Francisco Encinas, ¿sí? Ya, Leonardo, partimos entonces contigo. Muchas gracias. Si me dan un segundito para poder compartir la presentación. Me ha pillado un poco la tecnología. Ahora sí, bien. Ante todo, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pero mientras les quiero contar, mi nombre es Leonardo Estrada, yo soy terapeuta ocupacional. Entre muchas cosas, eh, activista por la ocupación, o sea, y por la participación, y sobre todo activista de la inclusión, que es un término que vamos a hablar también en esta oportunidad. eh, y que a mí en lo particular me llena de satisfacción, me llena de pasión poder hablar de cómo cada persona puede ser partícipe y de alguna forma también responsable de los propios procesos de inclusión. Y hoy día vamos a hablar un poco de la vereda contraria, vamos a hablar del estigma. ¿Cómo se genera un estigma? ¿Qué es un estigma? Eh, y cómo esto nos puede impactar cuando tenemos un estilo de ser que resulta ser un poco más atípico o particular, como es la forma de ser de cada una de las personas eh, que tiene o que son TAP, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de la marca del TAP, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar de la marca del TAP? Porque el estigma está definido justamente como eso, una marca, ¿ok? Eh, hoy día vamos a hablar de qué es un estigma, cuál es su definición, cuál es el origen de un estigma. Vamos a hablar también de cómo podemos ir enfrentando el estigma, qué cosas tenemos que saber, qué cosas tenemos que manejar, qué cosas tenemos que abordar para manejar el estigma o la marca que muchas veces socialmente viene con el trastorno afectivo bipolar. Vamos a hablar de el manejo ambiental, vamos a hablar de em, cómo podemos influir en nuestro ambiente para poder favorecer los procesos de inclusión, y vamos a hablar de las dinámicas de participación, que es la otra vereda. Una vez que nosotros aprendemos a jugar, aprendemos a enfrentar el estigma, vamos a la otra parte que es la participación, ¿ya? Y vamos a hablar de las dinámicas de participación. Primero entonces hablemos de qué es un estigma, ¿ya? Eh, El estigma es una marca, está de diccionario. Es una marca, una señal que está en el cuerpo, que está especialmente, se refiere a la impuesta con un hierro candente como un signo de esclavitud o de infamia. Esa es la definición inicial que se aplicaba a ciertos grupos sociales en los tiempos muy antiguos. Estamos hablando de cuando estigma se decía stigmata. Estamos hablando de los tiempos del Imperio Romano, ¿ya? Cuando las clases sociales estaban tan divididas que uno podía marcar a otro ser humano. Marcar a otro ser humano, por favor. Hay ciertos conceptos que me gustaría que pudiésemos ir eh, conservando. Ya, en la actualidad el estigma se define como una condición, un atributo, un rasgo, un comportamiento que hace que la persona portadora de esta condición, de este atributo, de este rasgo, de este comportamiento sea incluida automáticamente, sin juicio, en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta que es negativa y que los hace ver como inaceptables o inferiores. Disculpe, estoy jugando con la luz acá. Ahí sí. Inaceptables o inferiores, ¿ya? Nuevamente es la definición del libro, ¿ya? Si uno quisiera, en el fondo,
jugar con lo que realmente vivimos como estigma, en el fondo es este funcionamiento automático que tiene la sociedad, en donde se asume inmediatamente que una persona tiene ciertos comportamientos, tiene ciertas limitaciones o ciertos potenciales, ¿ya? Pero que lo colocan en una situación, no sé si en la actualidad podemos hablar de inaceptable inferior, pero sí distinta, ¿de acuerdo? Distinto. Entonces, de alguna forma, el solo hecho de que yo anuncie, declare, voy a llevarlo a otro caso, eh, soy homosexual. Otro caso más, soy venezolano. Otro caso más, soy o tengo un diagnóstico de salud mental. Inmediatamente la sociedad en general, estoy hablando de conceptos generales, en general, la sociedad te lleva a un espacio en donde eres distinto. ¿De dónde viene el estigma? El estigma viene de una dinámica que es más bien interna, pero compartida socialmente, que es el prejuicio. ¿Qué significa esto? Prejuicio. Antes de yo conocer a una persona, antes de acercarme a la subjetividad, a la individualidad, a la particularidad de cada persona, yo inmediatamente asumo cosas, ¿ya? Inmediatamente empiezo a asumir cosas. Eso es un funcionamiento que es de alguna forma normal en el ser humano porque es un mecanismo de defensa social. Yo puedo anteponerme a ciertas cosas por el prejuicio. El tema es que cuando el prejuicio incluye pensamientos, incluye patrones de pensamiento que hacen que yo mire al otro como un ser diferente, inferior o limitado, ese prejuicio es negativo. Y cuando ese prejuicio se transforma en un rol social y en una generalidad, todas las personas con determinados diagnósticos se comportan de determinada manera. Eso, y cuando eso impide que esa persona que ya está marcada, que ya está marcada, impide que acceda de forma igualitaria a los espacios de participación social a través de los roles, estamos hablando de un estigma. El estigma es la marca que genera exclusión. Y ahí hay una serie de dinámicas, que es la que vamos a ir analizando en las siguientes diapositivas. Hay dinámicas que son personales con respecto al estigma, hay dinámicas que son sociales con respecto al estigma, y en cada una de esas dinámicas hay posibilidades de cambio. Siempre las hay, siempre las hay. Y eso es lo que hoy día me gustaría que pudiésemos ir explorando. ¿Qué puedo hacer yo, conmigo mismo y con el ambiente, para favorecer la eliminación, el romper este estigma? Ok, mira, hay una primera situación de estigma, ¿ya? La primera situación de estigma es cuando perdón, iba a decir otro diagnóstico, cuando el trastorno afectivo bipolar no está diagnosticado, ¿ya? Cuando el TAP no aparece como un elemento reconocido e integrado, hablamos de que cuando no hay diagnóstico en el fondo, aparece un comportamiento que no es una forma de ser, una forma de variar en mi ánimo, una forma de variar en mi motivación, aparecen potencialidades y aparecen dificultades pero que no tienen ninguna orientación. Y como no tienen orientación, no tienen entendimiento, no hay comprensión de sí mismo, porque no hay un acompañamiento, porque no hay una conceptualización. No puedo tomar esta forma de ser y decir, parece que algunas de estas características podrían deberse a que tengo un TAP. Y como pareciera que no tengo mucha orientación y hay un poco de desorientación, no hay comprensión de sí mismo. Y al no haber una comprensión acerca de mí, al no haber una integralidad de lo que mi identidad significa ser o tener TAP, hay tres fenómenos que aparecen marcados en la generalidad. Primero hay un autoestigma y una autodiscriminación, ¿ya? Porque yo no puedo,
Yo no puedo trabajar como trabajan los demás. Yo no puedo estudiar como estudian los demás. ¿Por qué? No sé. Parece que soy así. Pero si tal vez la dificultad que aparece al querer participar de esos espacios está en los aspectos del TAP que interfieren en la participación, entonces yo estoy asumiendo de mí mismo, porque no tengo conocimiento acerca de mi persona o acerca de lo que significa ser o tener TAP, aparece una autodiscriminación. Yo solo me excluyo de esas cosas porque yo no puedo. ¿Por qué? No sé. En verdad no sé. Pero tengo estas variabilidades de ánimo, hay días que me despierto muy motivado y semanas o incluso días después, todo me perturba, todo me estresa o me vuelvo muy irritable. eh, em, de repente me levanto con ideas geniales y semanas después no puedo acceder a esas genialidades. No, hay días que soy súper creativo, hay otros días que en verdad no logro valorarme mismo, pero no sé por qué tengo esas variaciones, ¿ya? Y eso particularmente, si no hay si no hay un acompañamiento que me ayude a entender, que me ayude a surfear con esta forma de ser, aparecen fenómenos de autoestigma. Me automarco a mí mismo y como ya estoy automarcado, me autorrepliego de los espacios de participación. ¿Ok? Eh, cuando hay comprensión de sí mismo, porque no existe un diagnóstico, hay una ausencia de el manejo de los factores ambientales. ¿A qué le vamos a llamar factores ambientales? Le vamos a llamar factor ambiental a todas las cosas externas a mí que pueden condicionar la posibilidad de participar de ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que constantemente durante su vida ha tenido variabilidades del ánimo que tienden a la irritabilidad, ¿ya? Entonces, resulta que esta persona, que tal vez pueda tener, estoy asumiendo, dificultades para relacionarme en el plano de pareja, tal vez, por de estas variabilidades con respecto al ánimo, de repente un día anuncia en su familia, voy a, eh, estoy enamorado, me voy a casar. Llevo harto tiempo con esta pareja que ustedes tienen, me voy a casar, voy a convivir, voy a asumir el rol de esposo y dueño de casa. Y lo primero que piensa la familia en ocasiones es como, oye, pero si no, o sea, es súper difícil convivir contigo, nosotros que te conocemos toda la vida, una esposa, piénsalo de nuevo, es tan difícil, y además tenéis problemas para mantener las pegas, entonces ¿cómo vais a sostener una casa? Eso, en el fondo, es como los aspectos ambientales van también condicionando las posibilidades que yo pueda ejercer ciertos roles, a eso le vamos a llamar factores ambientales. Y como de muchas veces yo mismo no tengo un diagnóstico, cuando yo me marco, yo me autodiscrimino como alguien demasiado distinto, demasiado raro, sin posibilidad de cambio. Ese es el punto. El ambiente tampoco tiene posibilidad de cambio porque no comprende adecuadamente qué es lo que está pasando con esta persona. Y la suma de esas dos cosas nos dan esto, un desarrollo personal truncado, porque está limitado. ¿Por qué está limitado? Por el estigma y por el desconocimiento. En este caso, por el autoestigma. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando no hay un diagnóstico. Cuando no logro comprenderme a mí mismo y no comprender muy bien qué es lo que está pasando conmigo y los demás no pueden entender qué es lo que está pasando conmigo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando sí ya hay un abordaje? Cuando ya hay un reconocimiento, cuando ya hay acompañamientos. Yo puedo manejar, ahora sí, de mejor manera, los factores personales que podrían o no estar relacionados con el TAP. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando aparece el diagnóstico, como aparece esta sensación o como, ah, sí, pues con razón,
y se empieza, de nuevo, aparece otro mecanismo de prejuicio y se asume prácticamente que la persona es víctima del TAP. O sea, como que todo lo que aparece en esta persona es TAP, cuando no necesariamente es así. Y ahí comienzan los bonitos procesos de autodescubrimiento, los bonitos procesos de acompañamiento terapéutico en donde las personas dicen, sí, tengo TAP. O algunos, como el caso que vamos a ver más adelante, de un testimonio que una persona generosamente entregó, dice, yo soy TAP, pero no es lo único que soy. Y empiezan a manejarse los factores personales, y al poder manejar mis factores personales, al poder manejar quién soy yo, para poder manejar bien el autoconocimiento con respecto a lo que me motiva, a cómo voy fluyendo yo durante el mes, durante el año, en términos anímicos, por ejemplo, o cuáles son las potencialidades que se desbloquearon por esta forma de ser distinta, mayor creatividad, mayor sensibilidad, eh, menor temor frente al riesgo, por ejemplo, que bien gestionado es un muy buen factor. Eh, Aparece una potencialidad cuando ya hay acompañamiento. A la vez, la familia comienza a acercarse a esta forma de ser de la persona cuando hay un adecuado acompañamiento terapéutico, cuando el acompañamiento incluye a la familia y tratamos de confrontar en conjunto que no estamos lidiando con un diagnóstico, estamos lidiando con una forma de ser que requiere de ciertos cuidados, requiere de ciertas precauciones, pero que también requiere de ciertos espacios de potencialidad. eh, Aparece una combinación, ¿ya? Aparece una dinámica en donde si yo voy abordando mi forma de ser y mi familia, mis ambientes, ¿ya? Hasta el momento solo he hablado de la familia. Mis ambientes van interactuando para facilitar que yo pueda participar, ¿ya? Yo puedo favorecer el permitir la participación ocupacional, perpetuando, dice ahí, o eliminando las creencias estigmatizantes, en el fondo, el prejuicio, porque el prejuicio es solamente la falta de conocimiento. Yo asumo que, pero eso no significa que sea la verdad. Cuando yo me acerco a la realidad particular de cada persona, voy eliminando estas creencias estigmatizantes, en especial en estos tiempos en los cuales nos vamos dando cuenta que las generalidades son algo que deberíamos ir limitando, no abandonando, pero sí limitando, en el sentido de que cada persona tiene su forma particular de vivir la vida y cada persona que convive con el TAP tiene su forma particular de convivir con ella. Y eso significa de que cada persona debe reconocerse en términos de factores personales y cada familia, y ahora lo voy a abrir, cada espacio de trabajo o cada espacio de estudio académico escolar o universitario debe también ir aprendiendo a convivir con esta forma de ser en una cultura que sea inclusiva. Lamentablemente, nos gustaría que eso fuese mágico, nos gustaría que eso fuese eh, de un día para otro, que rápidamente la sociedad pueda tomar conciencia de las dinámicas necesarias de participación y de inclusión. Pero ahí estamos en un buen trabajo, queda mucho trabajo por hacer y las personas, todas, incluyendo aquellas que están en una situación de exclusión o de integración en camino a la inclusión, también deberían ir eh, observando y participando activamente, mostrando ciertos aspectos para romper las creencias estigmatizantes. Hasta el minuto. Para poder romper un estigma de forma general, primero que todo tiene que haber un reconocimiento. Un reconocimiento. En el caso del TAP, en el caso de las personas con TAP, primero tiene que haber un diagnóstico y un manejo adecuado, incluso para poder diferenciar qué es síntoma de que no va a ser un síntoma. Cuando una característica del TAP interfiere en la participación y cuando la potencia. Entonces, para saber qué tengo que manejar y qué tengo que potenciar.
Para romper un estigma, el ambiente también tiene que favorecer un desarrollo, ¿ya? Y para que el ambiente, familia, colegio, universidad, trabajo, amigos, pareja, familia de mi pareja, pueda favorecer mi participación, también yo, como persona con TAP o persona TAP, puedo eh, transmitir conocimiento, puedo educar, puedo reconocer, pero también no que todo esto funciona desde el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Sino que también hay ciertas características que son mías. O sea, no me pueden quitar toda, un diagnóstico no me puede quitar toda mi identidad. Y en eso aparecen las dinámicas de participación. Ahora, ¿qué le vamos a llamar manejo de factores personales? Tiene que ver todo lo que tiene que ver con lo que pasa con mi persona, ¿ya? Todo lo que pasa conmigo. Si yo quiero romper un estigma, tengo que ser muy amoroso, cuidadoso y compasivo conmigo. Amoroso, cuidadoso y compasivo. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo, yo tengo que saber que no soy un enfermo, una víctima de un diagnóstico, porque la participación no se relaciona solamente con un aspecto de mi persona, y el trastorno afectivo bipolar puede condicionar ciertos aspectos, puede determinar, mejor dicho, ciertos aspectos, pero no todos los aspectos de mi persona, ¿ya? Es bueno que en el acompañamiento terapéutico vayamos identificando cuáles son los aspectos de mi persona o los aspectos del trastorno afectivo bipolar que podrían estar interfiriendo en mi participación, y en base a eso, también en conjunto con mi médico, reportar estas situaciones, dialogar con mi médico, volverme un agente activo de mi tratamiento farmacológico, y así comprometerme con una medicación adecuada. ¿Ok? Eso es muy importante. Hay una persona con la cual nosotros estamos trabajando, que ella lo reconoce así, literal. Yo fui al doctor porque no entendía lo que estaba pasando conmigo. El doctor me dio un medicamento y me cambió la vida en 3 segundos, porque yo antes no podía desarrollar potenciales, y ahora ese fue el inicio para trabajar mi potencial, el inicio. Y eso es algo muy bonito, muy importante, que a mí me llama mucho la atención de él en particular, porque él habla de que ese fue el paso inicial. Como que dice, como él habla de estabilizar. Me estabilicé, de ahí para adelante empecé el trabajo con los otros profesionales y empecé a trabajar en mi potencialidad. Y ahí viene mi segundo punto, el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico me va a permitir poder educarme, conocerme, comprenderme a mí mismo. Ahí me salté un punto, ¿no? Me salté hacia acá. Pero es la comprensión de sí mismo lo que me va a ayudar a potenciarme como persona, a potenciar mi participación, ¿ya? A poder ir reconociendo que si yo soy Leonardo Estrada, yo puedo escoger y decir, en este acompañamiento terapéutico, hay ciertas características de mi persona que pueden obedecer al diagnóstico del TAP. Por lo tanto, yo como persona que tengo TAP puedo tomar ciertas medidas para poder favorecer mi participación. O puedo tener esta otra elección y decir, yo como Leonardo Estrada soy TAP, soy todas estas características, además de las otras que forman parte de mi identidad. Pero en ambas está la posibilidad de, y esto es importante, control. La posibilidad de regular no es la palabra, pero control suena muy duro. La posibilidad de acogerme. Eso es una palabra que es compasiva. Me comprendo y me acojo. Y como me acojo, me llevo a los lugares donde quiero ir, con todas las características, con algunas que tengo que ir tal vez regulando, o, mira, me adelanté mucho en esto, disculpen, que tengo que ir regulando, ¿ya? Y con otras que tengo que ir integrando,
¿ok? Hay otros factores que yo tengo que ir manejando con respecto a mi participación. Voy a poner, ahí puse un solo ejemplo, como de forma general. Hablo de mi rutina, ¿ya? ¿Por qué hablo de la rutina? Hablo de la rutina porque tiene una serie de impactos en distintas dimensiones del ser humano, en especial cuando hay variaciones en el ánimo. Por ejemplo, el doctor Cabrera ha hablado en otras ocasiones que es muy importante el ciclo del sueño, el respeto del ciclo del sueño para sostener una estabilidad anímica. Ahí, rutina. Segundo, desde el punto de vista integral, una rutina que logre integrar actividades que abarquen todos mis intereses y todas mis necesidades, permiten de que yo pueda ser validado y validarme mismo, que es más importante aún, como una persona que genera un aporte, una persona que está en desarrollo, una persona que potencia su participación. Una persona que tiene una rutina logra establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, desarrollándose un proyecto de vida y poniendo en este proyecto de vida las potencialidades y los cuidados que nacen de la dinámica de mis factores ocupacionales con los factores que pueden ser asumidos por eh, producto del diagnóstico, ¿ya? En esta comprensión de sí mismo, en este conocimiento, bueno, perdón, me salté el punto. Y con respecto a la rutina, sigo. Este poder invertir tiempos organizados permiten que incluso las genialidades que puedan emerger, las ideas nuevas que puedan ir emergiendo, tengan un orden, tengan un curso y no se pierdan y no me den la sensación de ineficacia, que es algo que también resulta, vamos a llamar, aunque no me gusta esta palabra, común en personas que en el fondo inician proyectos y después, por diferentes motivos, no terminan. Entonces, de esta forma, no logro terminar mis proyectos. Como no logro terminar mis proyectos, empiezo a percibirme a mí mismo como una persona que no logra terminar lo que empieza. Y mi sentido de eficacia empieza a bajar. Nombré 3 o 4 cosas con respecto a la rutina que son muy importantes y que también obedecen a otros aspectos del manejo de factores personales. Ya, en el fondo, esto yo lo puedo ir resumiendo en la comprensión de mí mismo, de persona con TAP o persona TAP, ¿ya? Y ir acercándome, amigándome, integrando las características del trastorno afectivo bipolar, a mí también me hacen reconocer las características del ciclo de ánimo. Y en estas características del ciclo del ánimo, para personas que puedan sentirse más impactadas por este ciclo, uno puede ir anticipándose a ello, tomando medidas anticipatorias, y mi familia, también yo puedo actuar en mi ambiente, por eso lo pongo como factor personal, porque yo me movilizo para que el ambiente, no solamente social, pueda ayudarme a sostener mi participación, ayudarme a romper con el estigma y con el autoestigma, poniendo o rescatando recursos ambientales, que estamos hablando desde avisar, oye, es posible que me, me baje un poco el ánimo los próximos 3 días, caso. O eso se puede avisar incluso en el trabajo, con gente, vamos a llegar a ese punto después, eh, o incluso puedo ponerme señales ambientales, ya hay otra persona que tiene una estrategia muy buena, que a mí me gustó mucho, que la inventó él, que es un SOS motivacional. Esta persona, esta médico, que es docente, cuando cicla en baja, que le llama ella, yo ciclo en baja y empiezo a odiar la docencia, porque la docencia es altamente estresante y es demasiado eh, apabullante.
agobiante. Yo usaba el término agobiante. Entonces me pongo un SOS para poder sostener mi participación. SOS, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué yo lo relaciono eso con el estigma? ¿Ya? Porque en el fondo es un manejo para poder sostenerme la participación. ¿Ya? Es un manejo con respecto a mi propia percepción. ¿Ya? En el fondo, y en esta comprensión de sí mismo, antes, para poder tomar estas medidas anticipatorias, para poder ir educando a los otros con respecto a cómo yo funciono, para poder educarme a mí mismo, tengo que ir diferenciando cuáles de los aspectos personales o los aspectos del diagnóstico del trastorno afectivo bipolar yo los voy a asumir como un síntoma y cuándo los voy a asumir como una característica personal. Asumiré que es un síntoma cuando genera una interferencia en mi funcionamiento, cuando me genera una incomodidad. Asumiré que es una característica personal cuando forma parte de la identidad y ya. Y ya. Cuando yo asumo eso y yo le enseño al resto a asumir eso también, de que en el fondo, sí, esto es un síntoma del TAP, pero yo lo estoy manejando. Porque tomo los medicamentos, porque estoy con acompañamiento terapéutico, porque estoy en un grupo de ayuda donde nos vamos acompañando, porque me educo, porque leo, porque investigo. Y esto es una característica mía. Yo soy así de aprendido, con todo, en la vida. Y a veces eso también me hace ser un poco irritable, pero no es un síntoma, no genera interferencia, lo manejo. Cuando yo voy educando a los otros en eso también, voy rompiendo el estigma. Y eso es justamente, eh, lo que yo como persona puedo ir haciendo para que en el ambiente desaparezcan estas creencias estigmatizadoras, para que el prejuicio sea cuestionado. Eso es lo que nosotros queremos como personas activas en el cambio, eh, llamémoslo de paradigma, de enfoque con respecto a el TAP. Yo como persona con TAP puedo influir en mi ambiente para romper con esta creencia estigmatizadora. Y lo primero que puedo hacer es justamente lo que mencioné anteriormente, entregar información, ¿ya? Romper con el, romper con el, romper con el estigma en el fondo, romper con la creencia previa, ¿ya? ¿Y cómo puedo hacer eso? Eso lo puedo hacer de distintos focos muy interesantes, ¿ya? Muy interesantes. Por ejemplo, bueno, la familia tiene que hacer todas las consultas. Eso implica que en un minuto la familia, en consenso con la persona con TAP, porque nada se hace a escondidas, diga, oye, ¿sabes que nosotros tenemos N dudas con respecto al tema del TAP? ¿Te parece si nosotros pedimos una hora con el doctor para que el doctor nos explique y nosotros derribar mitos o creencias porque no sabemos? Ya, sí, perfecto. ¿Ya? Yo puedo promover eso. Mira, si no me creen, que en el fondo es natural que yo una semana al mes no quiera hablar con nadie, que en el fondo prefiero estar un poco más como alejado, o que en el fondo esto de entusiasmarme con las cosas forma parte de mi identidad, ya anda a hablar con tal persona, con uno de mis tratantes, que les explique. Yo puedo promover esa entrega de información, esa dinámica de acercamiento, ¿ya? Eh, en mi trabajo puedo hacer lo mismo. Aunque hace algunos años, no mucho en verdad, no, no, en una agrupación española, relacionada con el TAP, la directora, no recuerdo el nombre en este minuto, pero lo encontré investigando acerca justamente del tema del estigma y el TAP, eh, aconsejaba no decir en los trabajos del diagnóstico, ¿ok? Yo ahí preferiría dejarlo en criterio de cada persona. Porque si yo estoy haciendo un acompañamiento terapéutico adecuado, puedo llevar este tema y puedo preparar el cómo decirle a mi jefe. Eh, por ejemplo, es algo que es común y que a mí me pasó.
con una colega, que noté que la colega pues, vino a piso, y le pregunté, oye, ¿está todo bien? Me dice, la verdad, tengo que decirte que yo soy bipolar y que estoy en un cambio de medicamento. Entonces, ando más lento. Punto. Y era todo lo que había que saber al respecto. ¿Ya? Ahora, eso se da porque yo trabajo en un ambiente donde se entiende el tema del TAP, pero en otros aspectos puede que sea necesario identificar a una persona de confianza que me pueda ayudar. Esa es una estrategia, identificar una persona de confianza a quien yo pueda no tener que contarle toda la vida tampoco, sino explicarle, mira, yo tengo TAP, eh, en el trabajo se puede expresar en esto, eh, eso, punto. Si alguien tiene dudas, si te cacháis que alguien pregunta o alguien tiene dudas, que me pregunten nomás, yo contesto. Naturalidad al máximo, esto es parte de mi vida, es como tener la nariz grande. Así es. ¿Cuál es la idea de entregar la información? ¿Cuál es la idea de aceptarse y favorecer que los otros me conozcan? Derribar los mitos, derribar esta creencia prejuiciante, o sea, perdón, esta creencia estigmatizante, derribar el prejuicio, ¿ya? Eh, ¿Cómo hago esta entrega de información? Ahí en las asesorías terapéuticas, en el acompañamiento terapéutico, hay estrategias de comunicación que pueden ser más efectivas dependiendo de las características de cada ambiente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en el fondo yo ahí tengo que identificar cuáles son las características de mi ambiente y de ahí identificar qué estrategia de comunicación, correo, conversación al grupo, conversación a una sola persona, conversar con mi jefe, no conversar con mi jefe. ¿Cuál estrategia puedo utilizar para que en el fondo, para que en el fondo mis características y las características que puedo asumir que sean del TAP no limiten mi participación? No limiten mi participación. ¿Ok? Parte de esas estrategias de comunicación es evaluar. ¿Será necesario decir? Tal vez no es necesario decirlo. Esto va a depender de cada persona. ¿Ya? Otro del manejo de los factores que yo tengo que hacer en mi ambiente, en mi familia, con mi pareja, esto va principalmente en los planos afectivos, es el foco en las características personales. ¿Cómo hago foco en las características personales? Primero que todo con el paso previo. Yo, como persona, voy identificando cuáles de estas características son parte de un diagnóstico, es un síntoma, y cuáles de estas características del TAP han llegado o se han desarrollado en mí, pero mejor dicho, mucho mejor dicho, desarrollado en mí como parte de mi identidad, como parte de mi potencialidad, lo que hablábamos antes, en lo que yo mencionaba y que en el fondo yo lo he escuchado en el círculo, la sensibilidad, que lo he escuchado en mi colega, la creatividad, que lo he escuchado en las personas que yo he acompañado, que tienen el diagnóstico, lo aprendido, lo motivado, lo motivados que son con las ideas, los rupturistas que pueden llegar a ser con las ideas. Y cuando eso genera un aporte personal en el contexto, yo puedo ayudar, puedo favorecer la participación cuando integro eso dentro de la dinámica, cuando lo integro dentro de una dinámica, cuando lo valido, cuando paso de la Camila, tira cualquier nombre, lo único que hace es generar problemas cuando lo cambio a la Camila, que es buena para poner el dedo donde hay que hacer el cambio. Cuando pongo eso, cuando cambio eso, cuando hago ese cambio de foco, estoy ayudando a que las características personales de esa persona se integre a la dinámica. No es solamente reconocerle ese sí, no, la Camilita es así, sino que la Camila entra a esta dinámica con esta característica y genera un aporte distinto, ¿ya? Eh, Cuando no es solamente, uy, la Camilita se enoja por todo. Cuando pasamos al, la Camilita en realidad tiene una sensibilidad particular. Y cuando eso evoluciona, la Camilita nos aporta, porque nosotros de repente como familia somos como súper como, tal vez de repente duro, y la Camila
nos contrapesa y nos pone la otra parte como de más cuidado entre nosotros. Cuando empiezan a aparecer esas dinámicas, se empieza a romper el estigma, el prejuicio de las personas bipolares son conflictivas, pasa a las personas bipolares tienen una sensibilidad particular que genera un aporte para nosotros. Ahí rompimos un estigma. Cuando decimos, Francisco no va a poder trabajar nunca, o cuando nos preguntamos, ¿qué trabajo podría hacer Francisco con esta bipolaridad? Ahí hay un estigma, porque hay un prejuicio, ahí hay un conocimiento previo, que no estoy cuestionando. Las personas con bipolaridad pueden hacer determinados trabajos, o no pueden trabajar, o no pueden estudiar. Cuando yo, con acompañamiento terapéutico individual, y si es necesario familiar, cuando yo voy entregando la información, cuando yo me voy acercando la información, cuando yo me voy disponiendo a aceptarme a mí mismo como persona con TAP o persona TAP, cuando mi familia, mis ambientes, también producto de mi intervención, como persona con TAP me refiero, van generando cambios, se van generando estos espacios de participación. Se ve como harto trabajo, pero es un trabajo que se hace metódicamente y que se hace lentamente. Como dije en principio, nos gustaría que todo cambiara de un día para otro. Vamos para allá. El estado en que estamos ahora, en términos de paradigma, que nos hace favorecer aún más la inclusión que antes, todavía le quedan años de trabajo, años de desarrollo, años de conciencia. Todavía hay personas que creen que cuando yo soy diagnosticado con una enfermedad de la esfera de la salud mental, inmediatamente ya no puedo trabajar y ya no puedo estudiar. ¿Ya? Y eso, si bien está en cambio, todavía hay mucho que hacer y nosotros podemos hacer eso. Veo algunas preguntas que van saliendo, yo las vamos a guardar para el final, ¿cierto? Yo voy que fue lo que conversamos al inicio, ¿ok? Sí, así es, Leonardo, al final. Perfecto, ya, gracias. Ya, ahora voy a llevar el estigma a algo más grande, ¿ya? Voy a llevarlo a la inclusión, que es lo contrario al fenómeno del estigma. El estigma separa, segrega, marca y aísla. Lo que nosotros queremos es inclusión. Y aquí voy a complejizar un poco más el asunto. Porque di solamente la primera etapa, que es enfrentar el estigma. Yo manejo mis factores personales con todo lo que mencioné anteriormente. También favorezco que se manejen los factores ambientales y los mismos ambientes pueden moverse hacia conocer más a la persona y conocer al TAP y conocer a la persona con TAP, que ninguna de esas cosas es lo mismo, y vamos a encontrarnos en un espacio en donde todos tenemos el mismo acceso a oportunidades con los apoyos necesarios para cada persona. Eso le vamos a llamar inclusión. Mira qué complejo lo que dije. Nos encontramos en un espacio donde todos accedemos a las mismas oportunidades, pero inmediatamente rompí con la frase donde todos somos iguales, porque todos no somos iguales. Y en ese todos no somos iguales, cada persona va a requerir distintos apoyos para que pueda participar. Y en el conocimiento de mis factores personales y el manejo de los factores ambientales, yo puedo saber, mira, esto es lo que yo necesito para participar en este espacio. Necesito que mi pareja entienda que van a haber espacios en donde yo no voy a ser tan afectivo, o días, o periodos de tiempo, y que pueda entender eso, que no es porque no la quiera, sino porque así soy yo, ¿ya? O que, o lo que mencionaba anteriormente, o que mi jefe entienda, yo pueda avisar, oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy diagnosticado recientemente con trastorno afectivo bipolar y estamos en el proceso de implementación del medicamento. El doctor me avisó que podía tener algunas variaciones como de energía o que podía estar más somnoliento. Te quería contar para que podamos, para ver cómo podemos ir apoyándonos en eso. Sí, ningún problema. Eso se da, más común de lo que uno cree, siempre a la medida en que uno pueda ir tomando las medidas y las estrategias comunicacionales adecuadas. La inclusión
en ese espacio, como tener los espacios de participación a los cuales todos pueden acceder con los apoyos necesarios, genera participación. ¿Y dónde veo yo la participación? Lo veo en los roles. ¿Qué roles quiero o tengo que desarrollar? Y cómo efectivamente yo puedo participar en estos roles. ¿Ya? Si tengo posibilidad o no de elección de los roles, cuando tenga posibilidad de ir eh, eligiendo. Hay algunos que son roles que son en el fondo por deber. Y qué tanto yo puedo participar en ellos, y qué tanto se espera de mí. Hay una serie de factores de la participación que es lo que vamos a ver ahora, y aquí yo voy a complejizar un poco más el asunto. Porque yo manejé estos factores y además yo tengo que, para poder manejar los factores personales, tengo que conocer mis factores ocupacionales personales. ¿Ya? Esta es la forma de integrar la identidad de la persona en términos de participación. Una persona, para entenderse a sí mismo en términos de participación, debe saber primero qué me motiva. ¿Ok? La motivación. La motivación no tiene que ver solamente, la motivación por hacer, con lo que me prende, con lo que me gusta, con lo que me entusiasma, con lo que me apasiona, sino también tiene que ver con lo que me es importante y con lo que yo siento que soy capaz. Voy a poner un ejemplo clásico. Cuando yo escojo una carrera profesional, no solamente estoy escogiendo algo para lo que soy bueno, que es la clásica pregunta, al menos en mi tiempo, cuando yo estudiaba. Eh, ¿Qué quieres estudiar? Mira, quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Es que me va bien en biología. Ya, pero falta toda una gran parte, ¿ya? Que es la medicina importante para mí, lo que a mí me motiva, lo que a mí me prende, o esto para que las familias lo entiendan y para que nosotros nos entendamos mismo, porque de repente tengo variaciones en la motivación. Porque cuando yo me motivo por algo, ese algo me gusta, pero también ese algo me interesa, me es importante, ¿ya? Eh, Tiene que ver con un sentido valórico, algo que yo le doy importancia, cualquiera sea eso, desde el desarrollo personal hasta el cultivo del propio cuerpo, o tener una carrera altamente exitosa en términos económicos o en reconocimiento social. Lo que sea que es importante, eso es importante. Pero también tiene que ver con mi sentido de capacidad, de lo que yo creo que soy capaz. Eso, cuando yo mezclo esas tres cosas, veo lo que me motiva. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pueden haber variaciones durante el mes, variaciones durante el año con respecto a eso. Ya, conocerme cómo mi motivación también va mutando, va cambiando, va fluyendo, me ayuda también a entender cómo yo voy a participar en las cosas. Otro aspecto es cómo yo organizo mi hacer, cómo yo llevo mis rutinas, cuáles son mis estilos particulares de hacer las cosas, cuáles son mis costumbres. Por ejemplo, yo tengo un estilo que es hiperactivo para hacer las cosas. Yo soy rápido, soy, no sé, prendido, como les decía. Pero ese estilo también se acompaña de otra característica mía, que soy poco preciso para algunas cosas. Entonces, ahí tengo que ir cuidando que si yo quiero ser efectivo, mis estilos, mis características personales tienen que estar, eh, por un lado, seguir potenciando el que yo sea aprendido, el que sea hiperactivo, pero también cuidar el que sea poco preciso. Poco, sí, preciso es la palabra. Estas dos características mías son reales, pero siempre las uso porque son características que algunas personas con TAP también han dicho, ah, sí, yo también. Y yo, sí, probablemente. Probablemente una persona que esté como en la parte de arriba del ciclo se vuelva más motivada, más prendida, pero poco precisa. Yo también tengo eso. ¿Tiene que ver algo con el TAP? Probablemente. Tú lo puedes decir en tu caso. Yo no. Pero
Ahí desaparecimos el diagnóstico. Es una característica, incluso compartida. Y en eso yo me tengo que ir conociendo, porque así yo tengo que ir favoreciendo mi participación. Y así, en esa conversación, que si yo la tengo con un colega, desapareció el estigma del tabaco, como, esta persona no es así porque esta persona es así porque las personas son así. Punto. Hay otras personas que son iguales, pero no tienen TAP. Entonces desaparece con el estigma. Para yo poder entender y manejar mis factores ocupacionales que favorecen mi participación, yo tengo la motivación, la organización del hacer y ahora tengo que saber también cuáles son mis capacidades. ¿Ya? ¿Cuáles son mis capacidades objetivas y cuál es mi vivencia del hacer? Aquí sí me voy a referir un poco más alta. Cuando yo tengo variaciones en el ánimo, eso no se impacta solamente en la energía que yo tengo para enfrentar el día a día, sino también se expresa en una vivencia corporal. Que esta vivencia corporal, por ejemplo, un poco más asociada a la manía, que es como de un cuerpo más tenso, más preparado, más activo, incluso más como en alerta. Entonces yo tengo esta sensación de alta capacidad, pero también esto puede ir ciclando a una sensación un poco más irritable o incluso más de muy bajo ánimo, y mi cuerpo no se siente preparado físicamente para realizar la misma actividad que hace 4 meses y podía hacer súper bien. Eso tiene que ver con un tema integral de cómo yo voy evaluando y cómo yo voy viviendo mi cuerpo en el hacer. Eso también se puede llevar a la mente. Puedo tener ocasiones en que mi mente se pueda sentir mucho más inclinada al tema afectivo. Y todo lo voy vivenciando desde ahí. ¿Cómo lo puedo llevar después a todo un tema racional? Y en eso también yo puedo ir circulando. Y en ese aspecto, el conocerme a mí mismo en esas características ocupas en el hacer, porque ahí estoy hablando solamente de características del hacer, a mí me permiten combinar esto y llevarlo al conocimiento personal. Y en este conocimiento personal, nuevamente vuelvo al manejo de factores personales, tomar ciertas medidas para prevenir que algunos aspectos que me pueden interferir anulen mi participación, educar al ambiente, educarme a mí mismo y prevenir, romper, vuelvo a repetir el ciclo, romper con el prejuicio, romper con la creencia estigmatizante, acercarme a las subjetividades de cada persona, promover mi participación. Esto es importante. Porque cuando yo quiero intervenir en el ambiente, yo quiero favorecer que el ambiente rompa con estas creencias estigmatizantes, yo tengo que saber cómo leer el ambiente. Y esta es una forma de leer el ambiente. Esta es la forma en que se lee el ambiente para poder favorecer la participación, es decir, el ejercicio de los roles. O sea, por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, los roles familiares. Por ejemplo, mi rol de amigos, mi grupo de amigos, o la universidad, o el colegio, ¿ya? ¿Cómo yo leo el ambiente para poder entender cómo participar? O cómo este favorece o limita la participación. El ambiente tiene 3 dimensiones. Primero están las dimensiones físicas. ¿Qué quiere decir dimensiones físicas? Los objetos y los espacios. Las características de los objetos y de los espacios favorecen mi participación. ¿Cómo yo puedo mirar eso? Todo lo que tenga que ver con objeto y espacio tiene que interactuar conmigo y yo tengo que interactuar con ese espacio para ver cuáles son los potenciales de cambio que yo puedo hacer para favorecer el que yo pueda participar y yo puedo mediar con eso, con mi familia, por ejemplo, en el color de la pieza, en la forma en que están distribuidos los muebles, ¿ya? En cómo yo puedo personalizar esa pieza, en cómo yo puedo colocar ciertos apoyos ambientales ahí, por ejemplo, colocar una rutina. A mí me sirvió la rutina, mira, lo trabajé con el terapeuta ocupacional, tengo una rutina que me gusta, me motiva, y una rutina que también tiene, pues no sé, pues si en algún minuto me llego a bajonear de nuevo, esta rutina me va a ayudar a sostenerme, perfecto. La voy a pegar en mi pieza, en la pared no se pega ninguna cuestión si no se sale la pintura. Yo tengo que ir lidiando con eso, tengo que ir mediando con eso, tengo que saber cuáles son los aspectos de mi ambiente físico
que yo puedo ir potenciando. Si a mí me hace muy bien la luz del sol, si me llena de energía cuando me siento un poco más bajoneado, yo puedo trabajar eso con mi jefe, decirle, ¿sabes qué, jefe? Mira, producto de esto que yo te he hablado del TAB, ahí me hace muy bien el sol, siento que lo necesito ahora. Entonces, ¿es posible que yo pueda mover mi escritorio a un lado más cerca de la ventana? Mira, sabes que no se puede. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Te parece si yo cada media horita o cada una hora salgo un rato a tomar un poco de sol y volver a la pega? Mira, si se puede no interferir en la pega, bueno, ¿por qué no? Pues si en el fondo otros salen a fumar cigarros, ¿por qué no vas a salir tú a tomar sol? Súper. Voy lidiando, voy mediendo, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que tener. Uno no lo mira, no le toma el peso, pero las dimensiones físicas, las dimensiones, los espacios físicos, los objetos físicos también condicionan tu disponibilidad y tu estado de ánimo a participar, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo. Para las personas altamente sociables, tener un trabajo en donde todos los escritorios hacen que todos nos miremos a la espalda puede ser altamente deprimente y desmotivante, sin que yo me dé cuenta de eso. Entonces yo tengo que ir mirando cómo mis características personales y cómo los aspectos de mi participación, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, interactúan con el espacio físico, ¿ya? Y cómo el romper con el estigma me permite intervenir en el espacio físico para poder participar. Lo otro son las dimensiones sociales. Aquí el clima social es clave. Y eso va a determinar si yo voy a poder, para romper el estigma, hablar con un grupo, hablar con una persona, hablar con el jefe. Si yo estoy, por ejemplo, en un grupo de estudio en la universidad, y en este grupo de estudio en la universidad hay un líder, y yo aprendiendo a leer el ambiente, las dimensiones sociales, y digo, mira, este es un clima social que en realidad es de harto carrete. Como que tiene un grupo de estudio, pero uno estudia media hora y el resto carretea nomás. Entonces yo puedo ir jugando con eso, como, ¿vale la pena decir que tengo un diagnóstico en este grupo? Si es para carretear, si no hay, no sé, como para carretear, no, entonces ¿para qué lo voy a decir? No, para mí no es importante, no lo voy a decir. ¿Listo? Ahora, si es un grupo de estudio de la tesis, y en la tesis yo cacho que me voy a estresar y que probablemente producto de este estrés o producto de la sobrecarga, porque además estoy en la práctica y estoy haciendo la tesis, puede que la variabilidad en el ánimo pueda impactar en mi desempeño, yo hablo con el grupo de estudio, yo hablo con el grupo de tesis. Le digo, mira, ¿saben qué? Tengo que decir algo, mira, estas son mis características, se los comento porque podría pasar esto y la idea es que podamos ir tomando algunas medidas, en el fondo yo les puedo avisar, si en algún minuto no pueda tomar una tarea, no es porque sea floja, no es porque no quiera, es porque en verdad en este minuto necesito este espacio un poco más solitario, no es que le tenga que pasar la tarea a usted, sino que puede que me demore un poco más en eso. Punto. Ya. Rompí el estigma, ahora sí mi inclusión. Si estoy en un grupo de iglesia, por ejemplo, es súper fácil, hablo con el cura, porque los grupos de iglesia tienen una estructura de validación jerárquica, al menos los católicos cristianos, en mi experiencia. Entonces, si yo hablo con el sacerdote y le explico, el sacerdote podrá saber hablar, porque es parte de su rol también, hablar con las determinadas personas para tomar las medidas adecuadas para romper el estigma de la inclusión. Y en eso estamos bien. Demos un segundito. Acabo de notar que el computador... Ya, ahora sí. Disculpa. Y hay dimensiones ocupacionales que también yo tengo que ir analizando. Las dimensiones ocupacionales en referencia a, de forma muy general, qué es lo que se espera de mí y cómo se espera de mí. Esto, ¿ok? ¿Qué es lo que se espera de mí en mi casa? ¿Y cómo mi propia identidad puede ir mediando con esto? ¿Ya? Para eso es súper importante, es bueno, para ir rompiendo el estigma también, para ir favoreciendo la inclusión, que yo haga libretos de rol. ¿Qué significa libretos de rol? Voy a tomar un papel y escribo, para el rol hijo, ¿qué es lo que yo quiero ser como hijo? ¿Qué es lo que yo creo que debe ser un hijo? Vuelta.
Eso es lo que se espera de mí como hijo. Ahí incluso lo puedo hacer con mis papás. ¿Qué es lo que se espera de mí? Ya tengo el libreto de rol y ahora puedo comparar. Con esto puedo cumplir, con esto no puedo cumplir. Esto se me dificulta. ¿Por qué se me dificulta? Se me dificulta porque yo soy de esta forma. Ah, tengo que mediar. Se me dificulta porque tal vez se me ha dificultado históricamente, porque tenía un tema antes de que empezara el tratamiento farmacológico con el tema de la irritabilidad. Pero lo estoy abordando, así que lo puedo dejar en pausa, a evaluar después. ¿Ya? Y en esa dimensión ocupacional, cuando yo voy entendiendo las tareas que se esperan de mí en los ambientes, el por qué y el cómo de esas tareas, yo puedo ir entendiendo mejor cuáles son las dinámicas de participación y en esas dinámicas de participación, yo ahora tengo este mono. ¿En dónde? El conocer el cómo yo participo, el cómo yo hago, el qué y el por qué de mi participación ocupacional, el cómo el ambiente puede favorecer o puede restringir u obstaculizar mi participación, y cómo a través de ese conocimiento yo puedo ir comprendiendo mi persona, no solo como ser ocupacional, sino como ser integral, mi persona. Cómo comprender los aspectos ambientales me puede llevar a manejar los factores ambientales, no solamente en lo ocupacional, sino también en lo afectivo, en lo cultural, en lo socioemocional. Como esa dinámica puede favorecer la inclusión. Cuando yo siento que estoy validado e incluido, cuando no estoy sobreprotegido, sino que tengo una situación de igualdad, no de igualdad, de equidad. Siempre confundo los dos términos, mi señora siempre me los aclara. Cuando yo tengo igual acceso a oportunidades, pero de alguna forma tengo los apoyos necesarios para poder llegar a ese acceso a oportunidades, estoy llegando a un proceso de inclusión. ¿Cómo puedo yo ver eso? Cuando yo siento que mi participación, mi ejercicio de roles, es satisfactorio para mí, es satisfactorio para el resto. Y en eso, romper el estigma, hablar con la gente, hablar conmigo mismo, entenderme, acogerme a mí mismo, es fundamental. Esta es una parte que a mí me enseñó mucho. Yo les quiero hablar de Vale. Vale tiene 30 años. Vale es psicóloga. ¿Ok? Y Vale se define a sí misma como persona tough. ¿Ok? Yo hablé con ella, le pedí, le dije, mira, yo voy a hacer esta charla y somos bien, prácticamente somos amigos. Y ella me dice, o sea, yo le pedí que me ayudara. Le dije, bueno, usted está, eres psicóloga, está ahí en el magíster, tremenda profesional además, trabajamos juntos mucho tiempo. Digo, ayúdame. ¿Cuál es tu sentir, tu pensar, tu creer, tu vivenciar con respecto al tema del estigma? Y ella me habló y yo extraje algunos textos que me gustaría compartir con ustedes, ¿ya? Ella me hablaba, en el fondo me decía, que en ocasiones el lidiar con el propio prejuicio o lidiar con el juicio externo que gatilla un estigma resulta mucho más devastador en términos de posibilidades de integración que los mismos síntomas del trastorno, ¿ya? Porque esto se da en todas las dimensiones de participación. No es como que me discriminan en el trabajo, sino también uno cuando se empieza a ser consciente de esto se da cuenta que te discriminan en la familia nuclear, que hay un estigma en la familia nuclear, hay un estigma en la familia extendida, como que tú notas que de repente no te invitan a todos los cumpleaños, es lo que me decía ella. Hay un estigma en redes sociales, como que se espera que tú hagáis la publicación loca. Eh, Hay estigmas en distintos lados, y eso
te cierra puertas antes de que tú puedas efectivamente saber o que los otros sepan que tú tienes determinadas capacidades y potencialidades. Se espera que tú seas incapaz. Eso es un estigma. Yo asumo inmediatamente tú eres incapaz y ¡puf!, te cierro la puerta. ¿Ya? Eso me explicaba, vale, desde su vivencial, es porque en muchas ocasiones, antes de tomar este manejo personal y antes de tomar los manejos ambientales, en la cual yo también fui parte de ese manejo ambiental en el sentido de que a mí, yo fui como manejado, entre comillas, o sea, como que a mí ella me contó, me explicó su funcional particular, eh, por eso sé que da resultado. Pero antes de eso yo me explicaba que ella se asumía y el resto asumía que era una persona enferma, ¿ya? Y el es, para ella fue clave, porque el ser la limitó, pero después la ayudó a integrarse, ¿ok? Porque ella me habla, el trastorno se tiene, pero frente al estigma, frente a este cierre de oportunidades por el prejuicio, el trastorno pasa a definir a la persona. ¿Cuál fue la opción que ella tomó para favorecer? A ella, siempre haciendo de ella la salvedad de que cada persona tiene la libre opción de decir, tengo TAP o soy TAP, a ella le acomoda decir que es TAP, que es bipolar, ¿ya? Porque eso forma parte de su identidad, ella lo integró, ¿ya? Ella no cree que es algo que se le vaya a pasar, ¿ya? Ella dice, textual, hay aspectos que puedo regular para que no me entorpezcan, pero hay un montón de cosas que valoro como fortalezas, como ser creativa, sociable y sensible. Y ella se lo lleva a su trabajo, lo lleva a sus relaciones afectivas, lo lleva a su familia, eh, toma medidas al respecto, avisa cuando está en alguna baja anímica, eh, se muestra mucho más eh, proactiva cuando sabe que puede, toma responsabilidades cuando puede, cuando no, avisa, yo puedo hasta aquí nomás, no puedo tomar más por el minuto, sin dar mayores explicaciones, sino que ella es así, ¿ya? Eh, ¿Por qué ella logra eso? Porque ella rompió con algo cuando comenzó a estudiar y cuando empezó a desarrollar su tesis, que descubrió el autoestigma como un concepto técnico en el fondo. La dinámica social es que el estigma externo te limita las oportunidades de acceso a la participación de tantas formas que uno termina creyendo la etiqueta, ¿ya? O asumiendo que producto del diagnóstico yo no puedo entrar a participar en ciertos espacios, entonces se produce un fenómeno que en Estados Unidos se le denominaron white try. ¿Para qué intentarlo? Si ya sé cuál es el resultado. Y ahí es cuando hemos perdido la batalla. ¿Por qué? Porque la persona no solo percibe el estigma desde fuera, sino que lo ha puesto en su propia identidad. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque el resto no me ha dejado. ¿Por qué? Porque soy tal. ¿Dónde está el problema? En mí. Porque soy tal. Porque soy bipolar. Pero en el fondo, cuando yo integro esto, y al integrarlo lo acojo, y al acojo lo conozco, y al conocerlo lo puedo ir regulando, manejando, identificando, ahí empiezan a aparecer estas oportunidades, porque el aceptarme a mí mismo hace que yo pueda educar al otro, no desde el miedo a que me van a discriminar, sino desde mi característica personal. Así soy yo. No significa que no pueda hacer, no pueda hacer. Significa que sí soy. Y eso marca la diferencia. Fundamental. A la Vale, autorizado, bueno, ella es psicóloga, egresada, magíster, la pueden encontrar en redes sociales. Ella tiene un artículo especialmente, eh, su proceso de investigación de la tesis tiene que ver con el estigma, con el manejo del estigma en la enfermedad mental en general. Si alguien quiere leer ese artículo, conocer un poco más acerca de ella,
por interno me pueden preguntar, yo les puedo dar el nombre para que la puedan encontrar en LinkedIn. Entonces, ya para finalizar, voy a responder la pregunta inicial. ¿Es real la marca del trastorno afectivo bipolar? Y mi respuesta en particular es que va a depender exclusivamente si ustedes quieren vivenciarse esto como una marca, como efectivamente, em, o si la marca está en otros y la ven en mí, si yo me la creo. Hay una serie de dinámicas con respecto a que si la marca, el estigma es real, ¿ya? Si yo me la creo, es real. Si otros la creen y yo no hago nada por cambiar ese pensamiento que viene del desconocimiento, se va a volver real. En el fondo es irreal, porque va a depender de qué tanto sentido le dé yo a esa marca. Porque en muchas oportunidades también a veces, no en el caso del TAF, pero en otras ocasiones, no tengo ningún espacio de cuestionamiento. Es así y punto. Incluso yo como familiar puedo favorecer que la otra persona salga de ese espacio, cuestionándole la marca, cuestionándole el estigma. Oportunidad de cambio siempre hay. Y todo lo que revisemos en la presentación pueden ser excelentes eh, eh, oportunidades para hacer. Y eso, bueno, finalizo entonces la presentación. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas. Antes me gustaría, sí, aquí cuando yo hablaba del tema de la tesis, me decían de que la tesis de la Vale es sobre el estigma en el trastorno limítrofe de la personalidad. Esta es otra tesis, que es la de posgrado. La de pregrado, que está publicada en LinkedIn, tiene que ver con el estigma, pero en todos los trastornos en las enfermedades mentales en general, ¿ya? El de la tesis de la Vale en la actualidad, que es algo que se está difundiendo, que está contactando personas con TLP, algo que es un poco más específico y que está recién en la etapa inicial. Eso. Bien, muchas gracias, Leonardo. Excelente presentación, muy clara. Así que vamos a ver qué preguntas tienen los participantes de esta sesión. Vamos a dejar a Francisco Encina para que pueda responder las preguntas de los invitados. Hola, muy buenas tardes, Leonardo. Me tomo también de las palabras de Karen para agradecerte por tu exposición. Sin duda alguna, es un espacio de mucho aprendizaje y crecimiento para todos nosotros. Y debo partir comentando que funcionó distinto el trabajo hoy día. Yo, sinceramente, creo que al menos se duplicaron las preguntas que se generan habitualmente. Entonces, tuve que ir ordenando porque habían en verdad muchas. Definitivamente vinculado a lo interesante, pero además al trabajo de expositivo que tuviste con el tema que trabajaste. A ver, preguntas, hay varias preguntas temáticas que se repiten, pero algunas de ellas, ¿cómo poder desarrollar actividades normales cuando hay una alta medicación? Surge la idea de cómo volver a ser la de antes. Es un tremendo punto ese, porque en el fondo el tema de la medicación impacta a nivel de la experiencia del hacer, lo que le llamamos el cuerpo vivido, ¿ya? Ahí hay varias cosas que uno puede hacer. De partida, está debidamente estudiado de que la realización de ejercicio físico regular, a pesar de la sensación de
embotamiento que puede dar o de agotamiento físico, permite que el cerebro se adapte de mejor manera a este medicamento y podamos recuperar en el fondo lo que la persona pregunta como ser él o la de antes, ¿ya? Otro aspecto muy importante es irle reportando al médico todas estas cosas y reportarlo como algo que efectivamente yo necesito modificar, ¿ya? Porque en ocasiones uno se va quedando con esta sensación y también es algo que es bien común, ¿eh? Y que es un riesgo, que me voy quedando con la percepción, pero no voy contrastando con el médico tratante, que en el fondo es el experto. Y como experto, él puede ayudarte a romper con esa sensación de incapacidad que viene muchas veces por un efecto inicial del medicamento, que después va desapareciendo, incluso. Entonces, ¿qué medidas yo aconsejo ahí como para poder romper con ese cuerpo vivido un poco más bajoneado? Uno, entender que es un efecto del medicamento que puedo romper a través de la práctica deportiva, a través de algunas prácticas meditativas también, como el yoga, a través de algunas estrategias de mindfulness o estrategias de respiración que me ayuden a energizar, pero también es súper importante reportarle esto al médico para que el médico también pueda tenerlo en consideración al minuto de ir haciendo regulaciones en el esquema farmacológico. Muchas gracias. Otra pregunta, que ya son algunas preguntas que tienen que ver con el tema más laboral en concreto. ¿Cómo se relaciona el ingreso a la vida laboral generando un carnet de discapacidad y el estigma que se genera frente al mismo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. El Registro Nacional de Discapacidad es una forma en que vamos a validar una capacidad, eh, o sea, una situación de discapacidad que va a necesitar, perdón, la adecuación, la adecuación de ambientes laborales. Esa es la intención de la ley de inclusión laboral. Por eso es que hay ciertos números de personas, o sea, después de cierto número de trabajadores, yo debería tener un cierto grado de personas en situación de discapacidad y en función de eso tomar las adecuaciones ambientales, psicoeducación, en el caso de la discapacidad física, adecuaciones físicas que se requieren para que esta persona pueda efectivamente trabajar. En mi experiencia, en el caso de la salud mental, aparte del proceso de selección, en donde yo voy a, de alguna forma, asegurar que mi diagnóstico no genere un impedimento para poder participar de ese proceso de selección, no hay ningún proceso de discriminación, ningún proceso de discriminación con respecto a el obtener un trabajo. La actitud que tome mi jefatura directa con respecto a mi diagnóstico va a depender de la cultura del trabajo, del ambiente laboral. No hay una generalidad. Sí hay, como les decía, posibilidades de cambio. Si yo, después de que quedo seleccionado para el trabajo y en... Sí. ¿Todo bien? Ya. Esto tiene que ver principalmente con el cómo yo voy a enfrentar ese proceso, porque yo voy a enfrentar ya este puesto laboral con el diagnóstico o la situación expuesta. Entonces, lo que yo sugiero en esos casos es hablar con la jefatura directamente en los primeros días de trabajo y exponer la situación completa. Al exponer la situación completa, eso va a permitir prevenir el prejuicio que viene del estigma, o sea, las restricciones de la participación que sean por desconocimiento. En general, las personas que tienen un diagnóstico de salud mental y que son una de las problemáticas de participación que están muy poco abordadas en la ley. En este minuto no hay mayor impacto aparte de ese, en la participación. No sé si logro responder la pregunta. Sí, sí, sí. Yo otra pregunta vinculada con lo mismo, pero que de alguna manera es una pregunta
previa a la respuesta que acabas de dar. A ver, se entiende que un estigma va en desmedro de la confianza, de las habilidades y hasta cierto punto de la autoestima de la persona que lo vive. Bueno. Y en este contexto, ¿cómo poder trabajar con valorar mis propias habilidades laborales, siendo que aún tengo un vínculo directo y hasta cierto punto de peso con este estigma? Qué buena pregunta. La forma en que yo valoro mi sentido de eficacia tiene que ver con dos fuentes principales, ¿ya? Lo que yo creo de mí mismo y lo que el ambiente también me va reflejando en términos de capacidad. Lo que el ambiente me refleja en términos de lo que yo soy capaz y lo que puedo llegar a ser, puede estar altamente corrompido por el estigma. Ahí la pregunta es, ¿cuál de los dos aspectos yo voy a valorar más? No puedo abandonar uno de esos aspectos, porque si abandono la valoración ambiental, corro el riesgo de no tener un referente con respecto a mi propia capacidad. Si abandono mi propia sensación de capacidad, me bajoneo, porque se me cae la autoestima, se me va a piso. Lo que yo tengo que entender en el fondo es que si bien el ambiente va a condicionar o me va a reflejar cierta capacidad, esa no es una realidad absoluta. Para eso, yo sugiero reflejarlo con un acompañamiento terapéutico también, que puede ser, si tiene relación con el autoestima, trabajarlo con el psicólogo o la psicóloga tratante. Si tiene que ver con el hacer, con cómo yo voy evaluando mi hacer, tal vez el acompañamiento tiene que ver con un terapeuta ocupacional. Pero en el fondo, yo creo que esa es la respuesta que tendría que darte en este minuto a quien esté haciendo la pregunta. ¿Cómo lidiar con eso? Yo tengo que observar muy bien dónde estoy poniendo yo, en qué canasta estoy poniendo los huevos, de dónde estoy adquiriendo mi sentido de eficacia y mi autoestima, que son como cosas distintas. ¿Lo estoy poniendo en lo que el resto está diciendo de mí? ¿O lo estoy poniendo en lo que yo siento y veo de mí mismo? En ese equilibrio yo puedo ir incluso discriminando. El resto cree que yo no soy capaz, pero en realidad yo sí soy capaz de todas estas cosas y objetivamente sí, mira, lo logré. El resto no creía que yo iba a tomar la universidad y la terminé. Entonces tal vez el resto está un poco equivocado. Y si el resto no quiere cambiar el pensamiento, ahí tengo dos opciones. O me siento a conversar con ellos, o no. Va a depender de la posibilidad de cambio. Pero ahí es donde está el punto. Donde yo estoy poniendo mi valoración. Y ahí ya tiene que ver con un funcionamiento más personal. Y vinculado con algo que dijiste recién, creo que todas las preguntas que hicieron van relacionadas a un momento, a una etapa de la vida, o universitaria o laboral. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el diagnóstico se da en una etapa escolar? Porque evidentemente, si bien me imagino los criterios son los mismos, el abordarlo es totalmente distinto. Entonces eso me gustaría como profundizar un poco. Qué buena pregunta, porque nos estamos encontrando, a diferencia de lo que yo hablé, claro, en la presentación, nos estamos encontrando con un individuo en desarrollo, una persona en desarrollo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que cuidar como padre o cuidador de un niño con el diagnóstico de TAP? Es que sigamos favoreciendo la exploración del propio hacer. Que sigamos favoreciendo que el niño vaya encontrando su forma y sus características. Nos pone en una situación mucho más ventajosa porque yo puedo ir acompañando el desarrollo de la identidad de este niño e ir incorporando en este desarrollo de la identidad todo lo que yo hablé antes. ¿Cuándo es síntoma? ¿Cuándo es característica? ¿Qué medidas puedo tomar cuando es síntoma? ¿Cómo puedo potenciar una característica en una participación? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces el contexto escolar resulta, por distintos motivos, mucho más estigmatizante. Ahí el trabajo con los profesores y con el equipo PIE, si es que existe, es fundamental. La psicoeducación a los niños, aparte de bonita,
también es fundamental. ¿Ya? Pero es una psicoeducación. Para que esta psicoeducación sea hermosa, sea bonita, no tiene que estar dirigida al niño. No tengo que sentarme con el grupo a decirle, mira, Pablo tiene este diagnóstico, porque al final lo estoy poniendo inmediatamente en otro espacio. Es como favorecer, que hay programas diseñados para eso, favorecer en la educación, en la diversidad, va a permitir favorecer que ese espacio para el niño que está en proceso de diagnóstico de TAP o con el TAP ya declarado, podamos favorecer la integración, pero desde la educación de la diversidad. Yo ahí tengo que mediar con el equipo PIE o mediar con la profesora, a la vez que yo como padre o cuidador voy a ir favoreciendo el desarrollo de una identidad positiva, incorporando estas características. Para ello, yo como padre y cuidador me tengo que educar muy bien, porque es mucho más fácil para mí, como padre, no como cuidador, tomar conductas que pueden ir en la sobreprotección que se entiende muy bien por el amor de padre y madre, pero que a veces pueden coartar la participación. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas ¿Sí? gracias. Sí, muchas gracias. Las últimas dos preguntas, insisto, vuelvo a repetir, yo sé que hubo muchas preguntas, pero lamentablemente no podemos hacerlas todas. Y tenemos que de alguna manera organizar los ítems que son similares para poder ir preguntando. Y con esto te pregunto las últimas dos. ¿Cómo se puede salir del closet, del TAP, tratando de romper el estigma social, cuando probablemente al mismo tiempo vas a quedar tú muy expuesto a este mismo estigma? ¿Cómo se puede salir del closet? A ver, Primero que todo, asumiendo que... A ver, repíteme la pregunta, porque hay varios elementos ahí importantes. ¿Cómo se puede salir del closet del TAP tratando de romper el estigma cuando probablemente al mismo tiempo seamos receptores de este? ¿Qué sentido? Yo tengo la voluntad y la certeza de que yo quiero romper con el estigma social, pero este acto de romper con el estigma social conlleva mi exposición también a este estigma. ¿Cómo sopesar esto de alguna manera? Lo que pasa es que estamos hablando de dos momentos distintos, ¿ya? Porque en el fondo, como lo menciona la persona que hace la pregunta, salir del closet del TAP es exponerse. Claro. Y decir, soy una persona con TAP o tengo TAP, significa prepararse porque se te viene, sí o sí, porque la sociedad en este minuto no está preparada para escuchar eso sin gatillar un prejuicio, por lo tanto un estigma. Eso es una realidad sociocultural que lamentablemente aún estamos en vías de cambio. Entonces aquí hay dos momentos distintos. El primer momento es decir, salir del closet, como decía la persona, salir del closet. Se te viene la ola, se va a venir. Van a haber personas que van a aparecer como apoyos, van a haber personas que van a aparecer como sobreprotectoras, van a haber personas que van a aparecer como discriminadoras. Y en cada uno de esos aspectos, yo de a poco ahí tengo que iniciar el proceso de desestigmatización. Es un proceso que se inicia con el salir del closet. Pero en el fondo, para poder manejar todos estos aspectos, yo no lo voy a poder hacer en un minuto. Ya no existe la estrategia en la cual yo voy a poder llegar a mi lugar de trabajo, a mi grupo de amigos y decir, loco, tengo TAP. Pero este es el TAP, estas son las cosas, y esperar inmediatamente, y estas son las características personales, y estas son las características del diagnóstico, yo coincido con esta, las estoy manejando de esta forma, está todo bien, pero eso no significa ni es garante de que todas las personas de forma inmediata van a asimilar este conocimiento para desplazar el estigma. Es un proceso. Entonces mi respuesta sería, la forma es prepararse para salir del closet en el fondo, porque de alguna forma se te va a venir, tú tienes que estar preparado, que en el fondo lo que vas a escuchar, o lo que vas a ver, o incluso lo que puedes vivir, forma parte del estigma, es doloroso, es penca, es injusto, es todo lo que quieras, pero en el fondo es una etapa inicial hasta que la cosa se regule, se normalice, que sea parte de la norma, a eso referimos normalizar, parte de la norma, que entender que las personas con TAP
tienen oportunidades y derechos a participación, igual que todos nosotros, que el estigma es una forma de restringir y que tenemos que eliminarlo. Pero eso es un proceso. Y muchas gracias, Leonardo. Y como última pregunta, invitando más a la reflexión, en realidad, ¿existe alguna lógica donde el estigma se pueda considerar o se pueda vincular como un factor positivo en términos relacionales, persona, sociedad? Mira, depende de lo que quieras llamar positivo, ¿ya? El estigma como tal, el estigma como tal, siempre va a ser una marca que va a estar asociada a la alienación, a separar a las personas, a la exclusión, a la segregación, como concepto. Entonces, yo no veo situación en la cual el estigma pueda ser positivo para la participación, pero estoy hablando del hacer. Hay otras situaciones que no son las deseadas, en donde el estigma me puede dejar en una situación bastante cómoda. Como yo no puedo trabajar, como yo no puedo estudiar, puedo quedarme en casa tranquilamente. Nadie espera nada de mí. Nadie espera que yo logre cosas. Entonces, perfecto. Véngase el Netflix. Y paso mi vida en ello. Eso es un autoestigma. ¿Ya? Pero también no tiene que ver con un concepto negativo, sino con un concepto como de yo me excluyo de las cosas, sino como de yo me quedo un poco en la comodidad de que como todo el mundo cree eso, entonces, la raja, como si nadie espera que yo sea estudiante, nadie espera que yo suba mis promedios en el colegio, nadie espera que yo coopere con la economía del hogar, entonces va gasto. Ahí yo podría decir que el estigma podría ser positivo para la persona, pero en realidad no es positivo, es cómodo, podría ser cómodo, pero en términos de el derecho de la persona de participar en distintos aspectos de su vida que te lleven al desarrollo personal integral, no hay ningún aspecto en el cual el estigma te pueda ayudar a eso. Eso, listo, eso sería, Leonardo. Muchas gracias por el espacio para poder reflexionar y responder las preguntas de las personas que estuvimos hoy día presentes en tu charla, y me despido y reiterando el agradecimiento por tu buena disposición y por todo el aprendizaje que se entregó o que entregaste hoy día. Así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de esto también, que a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Bueno, un poco recordarles también a las personas que están en esta sesión, que sé que, como dijo Francisco, hay preguntas que no se lograron responder a todos, pero dejamos en el chat la información de Paula Trujillo para que se puedan contactar con ella, ser parte del círculo para poder ayudarlos a responder posteriormente también esas preguntas que quedaron pendientes. Vamos a dejar ahora a Flavia Álvarez para el cierre ya de esta sesión, de la conclusión. A ver si el Estefano me deja con micrófono. Ahora yo pongo el micrófono, me corto el micrófono. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Ha sido realmente una charla extraordinaria, para variar. Me quedo con una frase tuya que dice que el prejuicio muchas veces es falta de conocimiento, ¿no? En realidad, todas las veces que yo me pillé con prejuicio es porque yo estaba desconociendo lo que estaba hablando. Es muy cierta esa verdad. Y lo que el Círculo Polar quiere con este programa anual, con este programa de 10 sesiones que hacemos, que encabeza el doctor Cabrera y generosamente nos ayuda a comprender qué es el trastorno afectivo bipolar, creo que es esencial. A cada sesión aprendemos más un poco. Estamos hablando de lo que es el trastorno afectivo bipolar, estamos dando a conocer, estamos aprendiendo sobre nosotros como familia, como paciente,
Y también es sumamente importante el trabajo en el círculo en ese sentido, porque como dices bien, Leonardo, no es de un día para el otro que vamos a poder entregar este conocimiento, pero es sesión a sesión, es creyendo que podemos. Aquí somos 106 personas, ahora llegamos a 122 personas. Si cada uno de nosotros puede comunicar lo aprendido en cada sesión, seremos 200, seremos 300, seremos 400. Cuanto más conocimiento, mejor, y eso yo creo que es una gran función del círculo. Por otro lado, alguien habló de salir del closet. Es súper importante observar las palabras que usamos. Una persona que está en el closet, de acuerdo a la cultura, ¿no?, en general nuestra, está de alguna forma traicionando. Hay algo ahí que cuando salga se va a saber. No es el caso del TAP, nosotros no tenemos que salir del closet, nosotros no estamos escondidos, nosotros estamos callados, estamos en silencio porque no sabemos cómo comunicar y cómo dar a conocer nuestra condición porque no nos conocemos. Y ese es el gran desafío, autoconocerse. Pero no hay closet, no estamos traicionando a nadie, no vamos a salir de sorpresa en ningún cuarto. Estamos aprendiendo a conocernos y aprendiendo a comunicar quiénes somos y cómo somos para derrubar ese estigma, ¿no? Y siempre a través de la ocupación, que es lo que nos trae hoy Leonardo Estrada. El estigma se vence cuando uno sabe cómo ocupar nuestro espacio, cómo ocupar y cómo comunicarnos bien desde este espacio, desde los diferentes roles que podemos tener. Y siempre de forma transparente, a veces más silencioso, otras veces menos, pero no hay closet. Eso. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a todos, ha sido una excelente sesión, ojalá vuelvas siempre, Leonardo, siempre es un agrado escucharte y crecemos mucho contigo, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y no, feliz, cuando quieran. Gracias. Sí, me interesa mucho saber y leer ese documento de la psicóloga sobre estigma y salud mental. Me interesa mucho eso. Lo puse ya en el chat. Está ahí el link para el artículo en LinkedIn. Sí, y ahí pueden acceder también y también puse si a alguien le interesa en el fondo, poder contactarse directamente con ella para conocer cualquier experiencia. Yo lo conversé con ella, me dice que deja abierta la posibilidad para que le escriban a este correo. Ah, qué interesante. Sí, ella también, bueno, psicóloga. Que lo estoy enviando a todos los panelistas. Todos los panelistas participantes. Ya, perdón, no lo estaba enviando a todo el mundo. Ya, entonces, ahora sí. Perdón, disculpen. Ya, entonces este es, ahora sí, el link al artículo de Valentina, de la Vale, y el correo por si se quieren contactar con ella, ahí está. Ya, gracias, Gabriel, no había caído en el error. Excelente. Okay. Bien, damos entonces por terminada la charla y nos vemos en el próximo encuentro que va a ser el 5 de septiembre, así que atento a las redes sociales para las noticias de esta sesión que viene a continuación en septiembre, ¿sí?